Ese Robert, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Espectacular. Espectacular dentro de lo que se puede acá No, en siempre Argentina. con la actitud positiva, por lo menos. Si estamos mal hay que disimular. Tenés esa actitud positiva pese a que yo creo que este gobierno piensa hacer algo bastante cruento con nosotros este año. No sé si te percataste. Pero se van. Sí, Pero se termina. Pero antes de irse compraron no sé cuánto lubricante Ah. anal, por lo cual tengo miedo de lo que pretenden hacer con nosotros. Vos tenés miedo a la razón por la cual lo Yo compraron. tengo miedo a la razón por la cual compraron ese lubricante. Yo le tengo miedo a todo lo que no estamos viendo con el que después vamos a necesitar lubricante. Sí. Porque realmente están decididos a llevarse todo, a romper todo, incluso todo lo que pueda generar algún tipo de ángulo probatorio. Se van a romper todo lo que puedan y después tendremos que reconstruir el país entero. Pero eso me llena de entusiasmo, por eso te decía. A pesar de que tenemos un país con la mitad de los argentinos debajo de la línea de la pobreza, 100% de inflación, las perspectivas de mañana muy complejas para todos, con el entusiasmo de que a partir de fin de año estos tipos se van para siempre. Es un poco lo que nos toca también, ¿no? Generacionalmente incluso, quizás, empezar a pensar en reconstruir el país probablemente desde las cenizas, ¿no? Sí, y yo creo que este cambio de era, de época política, también va a ser una gran oportunidad para renovar quienes administran mucho de lo que fue el destino de los argentinos. La política también se va a ir renovando, va a haber muchas personas que se van a dar cuenta de no van a estar a la altura de lo que va a necesitar la Argentina, no le va a dar ni el físico, ni la energía, ni la valentía, entonces se va a dar una renovación natural que también me entusiasma. Me parece que no va a ser bien ese cambio de aire. Yo creo que la gente, sobre todo la gente joven, lo está pidiendo, ¿no? Ese recambio. Sí. La gente joven no encontró en las figuras viejas personas que los represente de verdad, que los inspire, que los movilice, que los sepan entender y que les sepa mostrar un camino. Con lo cual, las circunstancias, el desafío, la dureza del camino, los obstáculos, los austeros que habremos y tendremos que ser, y el empuje de las nuevas generaciones van a hacer que muchas cosas viejas que nos hicieron mucho mal se vayan limpiando. Bueno, vos un poco te representás un poco eso, te metiste en política quizás también me imagino habrás estado harto de estar en ese lugar de no, algo tengo que hacer, loco. Sí, es eso. Yo siento que mi misión en este proceso va a ser en gran parte limpiar todas estas viejas costumbres que nos han hecho mucho mal, muchos años de muy malos ejemplos. Y esto no es un patrimonio del kirchnerismo, es patrimonio de una sociedad que en un momento se sintió muy cómoda siendo parte y cómplice de un sistema que nos empobreció muchísimo. Después tenés tipos ya inmorales, con un nivel de voracidad por el daño, como el kirchnerismo, que terminaron de destruir todo. Pero bienvenido sea si esto nos permite reconstruir y empezar de vuelta. Yo lo que veo en esta complicidad que vos hablás de la sociedad es una debacle cultural. ¿Sabes lo que observo yo en mucha gente a la hora de votar, por ejemplo, gobiernos como este, ¿no? No hay un pensamiento político, un pensamiento de proyecto, un pensamiento de cómo quiero que me vaya, incluso a mí, a mi familia, en un futuro, sino que hay como un sentimiento futbolero. Pareciera que la mentalidad de un kirchnerista es la mentalidad de un hincha de un club de fútbol que no importa si mi equipo pierde 4-0, yo lo banco igual porque en las buenas y en las malas soy de Boca. Sí, es el criterio de gestión que viene a reemplazar el método, ¿no? Fíjate que, y pasa, no hace falta irte a lo profundo de la mezquindad política. Puedes ir al caso de una pequeña pyme que hace un rato fui a visitar, de mi amigo Juan, y espero que lo tomes con mucho cariño. Pero yo hablaba con Juan y le digo, tenés 3 o 4 tipos trabajando en tu cocina. ¿Leíste instrucciones de lo que tiene que hacer cada uno? No. Vos que sabes hacer, sos bachero, lo puso en la bacha, vos que sabes hacer cortar verduras, lo puso a cortar verduras, y al otro lo puso a cocinar. Pero vos sabés que el tipo está haciendo paso a paso lo que vos querés. O sea, hemos perdido el método, el proceso, la forma, o sea, hemos perdido mucho el compromiso con la educación, y eso también se ve en cómo hemos dejado pasar que durante varias generaciones en las escuelas públicas ya no se los presiona a los chicos para que aprendan, ¿no? O sea, como convertido la escuela pública en lugar de contención, con un sentido comunitario, donde los chicos se vinculan, donde se alimentan.
pero donde no aprenden. Y ya venimos de 2 generaciones de chicos que en gran proporción no saben ni leer ni escribir. Y fíjate como si vos sos receptor de toda la información, solamente con los oídos, sí, hay una parte de tu cerebro que no estás usando. O sea, tu comprensión de la vida es con algunas limitantes que no están en todo su desarrollo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos que directamente no usan el cerebro en su totalidad. Hay muchos que no usan el cerebro. Pero sabes que también no nos enseñan a pensar. No, demasiado. Claro que no. Bueno, ese es un tema que tocaste, de la educación, que es fundamental. Primero, igual destacar que por lo menos tu amigo puso al bachero en la bacha y no como acá que pusieron a Cabandier como ministro de Medio Ambiente. Pero por eso pyme y vive de eso, y claro, dentro de todo es un tipo del cual hay mucho que aprender. Estos son directamente, como decías vos, unos barra bravas que creen que los expedientes se mueven y se resuelven solos dentro del cajón, ¿no? Total. Ahora, ¿qué tema lo que pasa en la educación pública, sobre todo, ¿no? Que son centros de adoctrinamiento? A mí me llegan mensajes de seguidores que me cuentan que no saben informática porque en la clase de informática el profesor les habla de Marx. O los hacen odiar a Macri, ¿viste? O la derecha neoliberal. ¿Te acordás la maestra de La Matanza gritándole, sí, esto lo comés porque te lo da el Estado y Macri nos fundió? Gente que está con un nivel de frustración... Con el agravante de que el presidente, lo que sea Alberto Fernández, salió a reivindicar a esa profesora, sí. Destacando que abre la posibilidad del debate. ¿Qué debate, pobre pibe? Si básicamente lo estaban apretando para que dijera lo que la profesora pensaba. Se defendió bien el pibe. Se defendió bien, sí. Sí, tenemos un problema. Porque básicamente, fíjate el estado de desigualdad de esta situación. Por un lado tenés fanáticos que ya no piensan, porque si pensaran no serían lo que son. No serían fanáticos por empezar. No serían fanáticos por empezar. Muy convencidos, básicamente alimentados por un odio, que por momentos tienen actitud de guerra, porque son capaces de hacer cualquier cosa, sí, ¿no? Cosa que solo podría justificar en un momento de guerra. Claro. Inmoralidades que solo podría justificar en un momento de guerra. Y después del otro lado estamos todos nosotros, que te educaron para ir a laburar tranquilo, para estar con tus hijos, para ser un buen tipo, para estar con tus amigos, compartir un domingo en familia. O sea, que no estás seteado para salir a pelear y estar defendiéndote y a la defensiva todo el tiempo. Entonces, con lo cual, vos entregás todos los días con un nivel de inocencia a tus hijos en la escuela pública, que no los preparás para que se puedan defender, como se defendió muy bien este chico en La Matanza, que le puso, pero era grande igual, yo creo que ya estaba en los últimos años del secundario, pero imagínate lo que puede ser del destino de esa cabeza de un pibito de primaria. Claro, pero vos lo dijiste muy bien, nosotros no estamos seteados, no seteados para la guerra, no seteados para ir, no estamos seteados, punto, podemos pensar, pero por supuesto. Entendemos que hay que pensar, y vos recién lo dijiste, hoy el problema de la escuela es que no te enseña a pensar. Entonces digo, creo que también en los que quizás tenemos que hacer un recambio generacional desde la política, desde la comunicación, desde la divulgación de ideas, tenemos que empezar a cuestionar todo este seteo, este adoctrinamiento que hay en las escuelas, en las universidades, en la cultura, ¿no? Pero fíjate lo más dramático, porque ellos creen que no hay que forzar a los niños porque no hay que vulnerar su derecho a no ser invadidos ni agredidos. Entonces no hay que forzarlos a que aprendan al ritmo que ellos puedan aprender. Lo que termina pasando es que algunos no aprenden nunca. Claro. Y cuando los datos les dan mal, fíjate lo más drástico de todo el tema, porque los datos le dan realmente mal. Sí. 5 de cada 10 chicos que arranca en la provincia de Buenos Aires no termina secundario. Los datos le dan peor imposible. Sí, claro. ¿Qué es lo que terminan haciendo los tipos? Bajan un año la primaria. Claro. Quitan la repitencia, claro, en el colegio. En vez de asumir que el modelo es un fracaso, que te lleva a la pobreza como único destino, lo único que hacen es mentirse en sí mismos. O sea, le tienen, además de todo, mucho miedo a la verdad. Sí, claro, no pueden hablar de los problemas. A los datos. La verdad, es mucho más grave todo eso, porque los datos los expone, pero la verdad es una condición que uno tiene que defender siempre como ser humano, que además viene a representar supuestamente valores. Es curioso, capaz deberían aprender y recordar esa frase de supuestamente el líder de su movimiento que decía que la única verdad era la realidad. Parece que ellos no la creen. Es que no son peronistas estos. No, tampoco. No son peronistas. No son yo creo que tengo una mirada por ahí muy crítica en un punto que yo creo que es una asociación ilícita que se encontró un escudo detrás de una ideología. Sí, es posible. Y los troscos aprovechan, qué sé yo, se van acomodando, los usan también, hay una especie de acuerdo de convivencia extraño porque se critican pero se aman y uno se usa al otro y terminan funcionando pendularmente dependiendo cómo les conviene. Siempre ganan, por supuesto,
kirchneristas que son más vivos, tienen la caja y los usan a los otros como fuerza de choque, pero usan mucho de esas ideas para también justificar mucho del daño que generan. Sí, pensaba en esto de que sean un frente en el que hay mucho archivo inmediato del mismísimo Alberto Fernández criticando más que cualquier otro opositor a Cristina y incluso Sergio Massa, y ahora hacen esta coalición todos juntos, ¿no? Porque el peronismo, independientemente de algunas referencias históricas importantes, se convirtió más que nada en un rejunte de conveniencia electoral, ¿no? Ellos Sí, lo que total, termina. total. La ideología de esta gente es construir poder y nada más. Sí, he encontrado en el peronismo una maquinaria de construcción de poder que les funciona, tiene ese criterio de generosidad con lo público amplia, porque reparten, entonces como que siempre hay una manera de integrar y que nadie se quede del todo fuera. Por eso es como una especie de gran comunidad. Sí. Para ellos eso, el de repartir lo que vos generás con tu esfuerzo, es justicia social. Y es algo, claro, que también al kirchnerismo le ha convenido en algún punto, por eso toma un poco de cada uno. Ahora, volviendo a esto que dijiste recién de ir contra la realidad, esto me parece fascinante, creo que es un tema que se tiene que poner en la mesa, ¿no? Vos fijate, me hace gracia, pensando en, por ejemplo, el ejemplo de la escuela, esto de, ahora no hay que calificar las notas porque es estigmatizar, o no hay que hacer más abanderado porque es estigmatizar al tipo que no es abanderado. Y si te pones a pensar ese discurso estúpido, ¿no? de hacer de cuenta que no existe, que uno pueda quizás lucirse más que otro en determinada, ¿no? O sea, ¿es estigmatizante decir que yo no juego al fútbol como Messi? No es estigmatizante, es un dato. Pero es una estupidez creer que todos tenemos que jugar al fútbol como Messi. Exactamente. No existiría Messi. Exactamente. Y esto se lleva a todos los relatos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si te acordás cuando llegaron a decir que era estigmatizante dar el número de la pobreza. ¿Cómo vas a combatir la pobreza si no sabes cuántos pobres hay? Y bueno, no, pero no hay que decir que hay pobres porque es estigmatizante. Y vos fíjate que hasta las políticas que llevan a cabo todos estos populismos de izquierda, ¿no? Llamémoslo como lo que son populismos de izquierda, consisten en relatar. El relato es estigmatizante decir asentamiento de emergencia o villa miseria, hay que decir barrio popular. Pero es que tiene que ver con esto, si vos querés que el tipo se desarrolle y aprenda en función a su interés más intuitivo, es tratar de llevar al ser humano a su condición más primaria, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con eso, conectar con otras cosas. Eso que es lo que imaginan como modelo económico. Porque a veces lo que hay que tratar de hacer para terminar de resolver los problemas es tratar de escuchar. ¿Te sentaste con un trosco alguna vez y le preguntaste cuál es el proyecto de país? No tiene proyecto de país. Bueno, ese es el problema que tiene. O sea, cuando vos te pones a desglosar un poco la ideología de estos tipos, lo que te quieren llevar es a cómo vivían los pueblos originarios hace 500 años, desconociendo aún de que se morían de peste, se morían de hambre, se morían comidos por un león o por un puma. Sí, total. Miento igual. Estuve hablando una vuelta con un trosco con el que me llevo muy bien, y cuando le hice esa pregunta, que no fue exactamente esa pregunta, pero lo llevé, bueno, a ver qué querés, qué proponés. A ver. Me empezó a dar un discurso, un relato, que terminaba casi en una especie de utopía anarquista. Por lo cual terminó diciéndome en esa misma charla que tuvimos en forma de debate, pero yo no soy comunista. Así que... a ver, que hay un tema que tenemos que resolver, lo tenemos que resolver. Ahora, culpar al capitalismo, que hay que recordar también que hace 100 años la gente se moría a los 50 años, a los 14 ya eran madres las mujeres, que perdían la mitad de sus hijos. Y además, a los 14 ya eran madres las mujeres, se morían en el parto, lo que digas, pero además, en el sistema feudal, que fue el sistema con el que el capitalismo terminó y lo reemplazó, justamente la mujer no salía de la casa, no salía de la cocina y dependía 100% del hombre. A mí me hace gracia porque toda esta izquierda ahora se adueñó de banderas como el feminismo, los colectivos oprimidos, qué sé yo, pero en realidad están justamente satanizando, demonizando al sistema que a la mujer la insertó en el mercado, le dio muchas más posibilidades de las que tenía. Si vos te pones a fijar hasta el día de hoy, en los países con las economías más abiertas, más capitalistas, la mujer tiene más lugar en la educación, en el trabajo, en la política. Cuando yo nací, el 46% de la población del mundo era pobre. En los 90 era el 32%, hoy el 12%. Dígame si hay un sistema que no está sacando a la gente de la pobreza. Eso es ridículo. Ahora, sí vamos a tener un problema en el futuro, si estas nuevas
nuevas tecnologías, está cambiando el paradigma del trabajo, va a haber algo que vamos a tener que resolver, vamos a lograr empresas muy rentables y un montón de gente que no tenga lugar en esos esquemas de posibilidades de trabajo. Hay que repensar que de repente va a tener que perdérsele el miedo, un criterio de renta universal y haber que pensar cómo hacemos para encontrar un mecanismo de incentivo para un montón de personas que van a quedar afuera para que se levanten, como decíamos hace un rato. ¿Cómo haces para mantenerte joven teniendo un propósito, claro, teniendo algún proyecto? Bueno, claro. Vamos a tratar de encontrarle una razón de vivir a un montón de personas que van a quedar fuera del sistema. Sí, es un problema. Pero hoy por hoy, si hay un sistema que viene funcionando y que los datos todos argumentan claro, en esa dirección, es el capitalismo. Entonces, no pensar en un mundo cada vez más capitalista, integrado, abierto y libre, es contra la natura. Bueno, eso lo hablaba yo con Álvaro Sicarelli en su momento, mirá, hace ya varios años, hace como 4 o 5 años, en nuestro programa Malos Necesarios, esta idea de que, bueno, sí, en algún momento va a haber que pensar en algo más allá del capitalismo, pero pensar para adelante, pensar en una mejora del capitalismo totalmente. o algo mejor que el ¿Cómo capitalismo, hacemos? no volver para atrás. ¿Cómo hacemos para que la generación de la rentabilidad y la eficiencia nos permita a todos como sociedad vivir mejor? Eso sí lo tenemos que pensar, pero no es un tema de redistribución, castigando al que produce y pero beneficiando además, al que no le es útil a la sociedad. Pero además ya se probó y eso termina con los tipos de los países comunistas escapándose en balsa a los imperios capitalistas, como le llaman, ¿no? No sé, y sinceramente a veces a mí se me preocupa porque están dispuestos a romper hasta las cosas que parecerían más absurdas, como querer a la selección argentina, de la que estamos todos tan orgullosos por hoy, por un tema de paridad de género, meterle la mitad del plantel mujeres. Claro, no, y que todos los partidos tengan que salir 0-0 o empatados para que no haya meritocracia y nadie se sienta estigmatizado. O que tengan la pelota un tiempo cada uno, claro, ¿no? Claro. Para que tengan. Entonces todo termina siendo al borde del ridículo, porque después a la 9 de julio a festejar y a romper todo. Ellos iban, ¿no? Entonces hay que usar el sentido común. No hay nada como la razón, a fin de cuentas. Por eso es tan importante, y volviendo al principio de la conversación, que los chicos aprendan a pensar desde la primaria. Totalmente. Además, yo creo que quizás las ideas y la razón por la cual capaz nos sigue mucha gente y mucha gente es tan cariñosa con nosotros es porque las ideas de la libertad, o las ideas que nosotros tratamos de divulgar son las ideas de sentido común. O sea, hay cosas que son la realidad misma, ¿no? Como hablábamos hace un rato, es observar y darte cuenta. Y lo primero que te diría que es obvio es que somos diferentes. Claro. Punto. Y con necesidades diferentes. O sea, si vos querés darle lo mismo a todo el mundo, lo que vas a lograr es un funcionamiento poco eficiente, porque vos no vas a querer lo mismo que tengo yo. Entonces, ya de por sí, no entender eso me parece que es de una negación muy importante. Y siempre volvemos a la negación de la realidad. Fíjate que recién dijiste que estos troscos o los zurdos o los comunistas o los que quieren volver a cosas previas al capitalismo, ¿no? Están como volviendo al pasado, te proponen un proyecto de vida como se vivía hace cientos de años, si se quiere, ¿no? Y hay como una cuestión, es curioso porque nos llaman a nosotros retrógrados, ¿no? Retardatarios por ser supuestamente la nueva derecha o como no es nada más viejo que sus ideas. Pero primero sus ideas son viejísimas y segundo, cada vez que te proponen algo pareciera querer volver a la época de las cavernas. Yo he escuchado, viste, ahora que se apropiaron de toda esta cosa del género y de la libertad sexual y que se han apropiado mal, porque por supuesto que se van a apropiar mal, porque si uno mira lo que hacían los regímenes de izquierda con las personas homosexuales, por ejemplo, se va a dar cuenta en 2 minutos por qué se apropiaron mal de la causa. Pero te dicen, no, hay que reconocer 350 géneros porque los pueblos originarios de no sé cuándo reconocían 350 géneros, pero escuchame una cosa, también le bailaban al sol para que saliera al día siguiente. Digamos, pero no es una razón por la cual... Pero ellos no abrazan la causa, ellos abrazan la frustración. Ellos no agarran personas que pelean por algo específico y un reconocimiento determinado, sino abrazan ese odio y lo exacerban. ¿No? Ellos no les interesa ni la persona, ni la causa, les interesa el interés político que genera y cómo estimular esa bronca, esa frustración para usarla como herramienta de utilización política, básicamente. Y además, como herramienta de confrontación. Es un tipo que han logrado muchos resultados a partir del enfrentamiento. Sí, claro. Y además con un nivel de cinismo brutal, que no son ellos los que se enfrentan, ¿no? Lo que terminan logrando es que la sociedad misma se divida. Lo que hacen estos tipos, lo más imperdonable que tienen estos tipos,
kirchneristas y todos los que han sido funcionales a la grieta, es que nos han hecho pelear entre argentinos. Sí, claro. Somos argentinos contra argentinos peleándonos por el interés de unos pocos que hacen un gran negocio con la política y con la utilización y la manipulación de ideas. Yo no le creo a Cristina, que dice las cosas que dice. Un día es fanática del Pato Donald, el otro día es fanática de Marx. Es una manipuladora como no vi nunca en mi vida. Y vos fijate que hasta hace muy poco, empezó a intentar meter en su discurso que en realidad ella es la de las ideas de la libertad. Pero, sí. Y vos sabés que dijo una frase que es extraordinaria porque parece calcada del libro de Orwell, 1984, que dice la libertad es la esclavitud, en esta yo diría en esta profecía de subversión o inversión de valores. Dijo algo como: en realidad libertad no es ser libre, sino no sé, dedicarse a los demás porque la patria es el otro, ¿viste? Esa mezcla de discurso rarísimo y quedó orwelliano. En libertad, pero para que no se dejen engañar, es poder ser todo lo que uno quiera ser, claro, sin restricciones, de ningún tipo de ideología que te diga que a vos no hay algo que no puedas hacer. La única limitante es la ley, punto. Todo lo demás está permitido. Entonces hay que dejar de... Porque estos tipos de verdad se adueñan de las banderas, las transforman y te las terminan dando vuelta. Lo que terminan haciendo es generando una confusión. Hay muchas personas que defienden muchos de los valores que deberían ser muy claros y muy definidos dentro del liberalismo. Y sin embargo, están mezclados entre la izquierda, sí, y eso tiene que ver con la utilización de la comunicación, sí, de las cuales ellos son muy hábiles, porque están muy comprometidos y se meten en los lugares más incómodos, donde, qué sé yo, no todos estamos dispuestos a llevar la batalla, ¿no? Se meten en los centros de educación, en los centros de estudiantes, en los centros de los colegios de abogados, en los lugares donde estas cosas cuesta mucho llevarlo adelante. En la cultura, entre los artistas, en absolutamente todos lados. Lo han hecho muy bien, ellos sí han sabido dar batalla cultural. Bueno, ahora tenemos nuevos exponentes. Ahora tenemos nuevos exponentes, por suerte. Por suerte. ¿Y se pone violento en tu mundo también? ¿O cómo es la calle cuando...? La realidad es que en la calle la gente nos quiere mucho. A vos te debe pasar lo mismo. Pero vos te metés igual que yo en las marchas. Cuando te veo debatiendo con bueno, pero con feministas y... Trato de debatir con la mejor onda posible, ¿no? Lo que pasa es que no me puedo hacer cargo yo de las respuestas que me dan o las feministas, o los kirchneristas, o los peronistas. Pero yo siempre voy con la mejor onda. Después, bueno, ellos me dan, o ellas también, las respuestas más Te divertís, ¿eh? Y son divertidas las respuestas. Pero bueno, también espero que eso los ayude cuando tienen un debate, cuando tienen una charla así, los ayude a plantearse ciertas cosas que tienen que plantearse. Yo me imagino que cualquier persona de bien, qué sé yo, cada tanto se plantea: ¿estaré yo en lo cierto? ¿Estaré equivocado? Pero no quiero que nos vayamos de un tema que hablamos recién, de Cristina adueñándose de las banderas de la libertad como la única que le faltaba. No nos olvidemos, por favor, Robert, por favor, la gente, no nos olvidemos que este gobierno, del cual Cristina Fernández de Kirchner no solo es parte, no solo es la vicepresidenta y no solo es la que nombró al presidente en un acontecimiento histórico de una vice nombrando al presidente, este gobierno nos encerró contra nuestra Carta Magna, contra toda garantía constitucional durante casi 2 años. Hay gente que todavía no se acuerda, que ya se olvidó que en 2021 todavía había restricciones hasta lo que fueron las elecciones PASO. Nos encerró, nos fundió, nos quitó todas las libertades. Murió recientemente Sarita, símbolo de la libertad en la ciudad, reprimida por haber querido ir a tomar sol. Entonces, que esta gente venga ahora a decirnos qué es la libertad, me parece que como sociedad no podemos permitirlo bajo ningún punto de vista. Y que este gobierno quiera bajar línea, ¿no? Porque cuando vos te encerrabas y te decía que la Argentina de los vivos se había terminado, claro. No sé si llamó de estúpido al surfer o alguno, usó incluso agravios más graves todavía. Me dieron la potestad para hacerlo por las buenas y si no lo haré por las malas, dijo Alberto Fernández, lo cual es mentira, porque la Constitución no le permitía hacer nada por las malas. Mientras que él estaba amenazándonos, señalándonos con el dedo a todos y encerrándonos, fundiéndonos y quemándonos la cabeza a todos, el tipo estaba metiendo minas, estaba haciendo fiestas. Sí, claro. Y lo peor de todo es que cuando lo agarran con la foto, del festejo de Fabiola, en vez de
con la altura y la Sí. dignidad de un hombre que se equivoca y pedir perdón, le echó la culpa a la mujer. Se escondió detrás de la falta de su mujer. Sí. ¿No? Ese es el tipo que nos representa hoy en la Argentina. Muy poco hombre. Y no nos olvidemos de una cosa. Mientras él festejaba los cumpleaños y recibía actrices y vedettes en la residencia de Olivos que bancamos todos nosotros, no sé, supongo que para hacer alguna obra de teatro iban las actrices, nosotros no podíamos ni siquiera velar a nuestros familiares muertos. O sea, así de grave. Mientras el adiestrador canino de Dylan iba a la residencia de Olivos, nosotros no podíamos velar a nuestros muertos. Tenía más derecho el perrito del presidente que nuestra familia, que los muertos. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de la cantidad de violaciones de derechos humanos que hubo en la cuarentena, los desaparecidos como Luis Espinosa, como Magalí Morales, ¿no? Esos colectivos que se han adueñado de las banderas del feminismo, por ejemplo, no salió ninguno, ni por Magalí Morales, ni por esta chica Abigail, ni por la chica Lara, que murió en un pasillo de un hospital porque era paciente de riesgo. ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que tenemos hoy en Argentina? Tenemos el tipo de liderazgo del que cuando algo sale mal, es culpa de otro. Claro. Cuando algo sale bien, es mérito mío, ¿no? Yo te di la casa, yo te di la bicicleta, yo. ¿Cuál es el liderazgo al que tenemos que apuntar? El tipo que cuando salen las cosas mal, dicen, es mi culpa. Claro. Y cuando salen las cosas bien, fueron ellos, mi equipo. Claro. ¿No? La sociedad, los que hicieron el esfuerzo. A eso tenemos que empezar a apuntar. Yo ahora estoy viendo mucho video y estoy estudiando mucho de la cultura japonesa. Y el otro día encontré, ahora después te voy a decir bien cómo se llama, encontré un tipo que explica muy bien la cultura japonesa y lo referencia con anécdotas. Y decía que cuando, viste que en la Segunda Guerra Mundial los aviadores japoneses se terminaban metiendo con sus aviones, hacían el, ¿cómo se llama? El harakiri. No, el harakiri es con el pan, cuchillo. sí. Se suicidaban tirándose con el avión. Se inmolaban, digamos. Se inmolaban por el avión y gritaban por el emperador y ¡pum! Se habían puesto todo con el emperador y así habían hundido varios portaaviones. Había un convencimiento absoluto que la palabra del emperador era la palabra de Dios y hacían lo que fuera necesario, daban su vida por el emperador. Cuando le tiran las 2 bombas nucleares, el emperador lo que dice es, se terminó la guerra, perdimos la guerra. Y la gente decía, pero emperador, dimos la vida por vos. Claro. Nosotros dimos la vida por vos. ¿Cómo que se terminó la guerra? Lo que dijo el emperador fue, me equivoqué. Me equivoqué. O sea, ese día dejó una enseñanza. Primero, eliminó de rencor a la sociedad. El error era de ellos. No era de los que los habían invadido, ni les habían tirado 2 bombas. El error era de ellos y tenían que aprender de que sus errores tenían consecuencias. Las excusas, lo único que hacen es ponerte en un lugar de falta de dignidad. El tipo continuaba la anécdota diciendo, en una fábrica de japoneses trabajaba un argentino. Y el argentino a veces cuando llegaba tarde decía, llegué tarde, perdón, estaba lloviendo. Sí. Y el gerente japonés dice, sí, estaba lloviendo. Y llegaste tarde porque estaba lloviendo, mira vos. Dice, mirá, llegó tarde porque estaba lloviendo, míralo, llegó tarde. Mira, muchacho, llegó tarde. Y hasta un momento dice, a ver, contanos, a ver, llegaste tarde porque... Sí, pues estaba lloviendo. Llegaste tarde porque estaba lloviendo, mirá. Llegó tarde porque estaba lloviendo. Tipo, un momento dice, pero pará. Llegué tarde porque llegué tarde. Claro, estaba lloviendo para todos. Ya está, pero se aburrieron, se volvieron todo su puesto de trabajo. Claro. Cuando te mandan la cagada, te mandan la cagada porque te mandan la cagada. Sí, lógico. Pero por lo menos de cierto sector de la política dudo que veamos esa actitud. No. Porque además a ellos también, al kirchnerismo le conviene no solamente echarle la culpa a los demás, sino echarle la culpa a el otro color político. Hay algo muy grave de lo que no se habla tanto, A ver. pero seguro que vos te diste cuenta, vos lo habrás visto. ¿No te pasa de cuando te peleas capaz con algún militante kirchnerista que por más que ellos se disfracen de demócratas, ¿no? Es que tanto la democracia les gusta cuando ganan ellos, ¿no? Obvio. ¿No te pasa que te tratan de antipatria por no votar lo que votan ellos? Obvio. Le pasa a los pobres que han progresado, que los traten de desclasados por haber salido de la pobreza y no arrodillarse
y votar al que el rico les diga, ¿no? Al que el político enriquecido les diga a Si quién un tienen que kirchnerista votar. te dice chorro, fíjate si tenés la Sí, billetera. tal cual. Te dicen lo que ellos son. Sí. Siempre, Sí. siempre, siempre, siempre. ¿no? Sí. Mafia, decían otra vez en la legislatura, estaban ellos gritándole a lo del frente, junto por el cambio, mafia nos gritaban a nosotros. Ellos nos estaban gritando a nosotros mafia. O sea, son tipos que generalmente lo que tratan de hacer es darte vuelta a las cosas. Como decíamos recién, ¿cómo logran conquistar tus banderas haciéndote llamar por el nombre de la agrupación o lo que quieren representar al lado de enfrente? Siempre hacen eso, ¿no? Por eso te digo, hay que repensar una Argentina con valores, una Argentina honesta, gerenciada con criterio, que sepa pedir disculpas. O sea, el primer principio de la educación, lo primero que te enseña tu padre, ¿qué es? Saludar, agradecer, pedir perdón. Punto, no hay mucha vuelta. O sea, si nosotros nos volvemos a los principios básicos, a los valores básicos, no vamos a nunca a crecer como sociedad. O sea, una sociedad empobrecida es una sociedad que se olvidó de cómo pedir perdón, cómo decir gracias. Claro. O sea, decir gracias es reconocer en el otro el esfuerzo. Claro. Pedir perdón es reconocer en uno que uno es vulnerable y que puede equivocarse. ¿No? Y si vos estás todo el tiempo diciendo a la sociedad como mensaje, yo no cometo errores, los errores de otro, lo que terminás haciendo es condenando a una sociedad que no puede fracasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una sociedad a la que se le condena cuando fracasa? No suma riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con otros pibes? Lo peor lo que pasa con otros pibes es que tienen como aspiracional ser empleados municipales. Claro. Y no tenemos una sociedad que esté desesperada por generar startups y emprendimientos y desarrollar su vocación y emprender y tratar de maximizar su potencial. No, es una sociedad frustrada, que no tiene margen de error, que no tolera el fracaso, que es condenada por el fracaso. Entonces, por eso te digo, para mí hice todo una pantomima, pero a fin de cuentas lo que quería decir es, tenemos que aprender a reconocer que nos equivocamos. Y que del error se aprende. Y que cuando vos aprendes de ese error y tenés los huevos suficientes como para levantarte y subsanarlo y seguir adelante, ese bautismo después te convierte en una persona mucho mejor. Vos fijate que cuando Mauricio Macri pedía perdón, si se mandaba alguna, el kirchnerismo que hacía del otro lado, salía a burlarse. Se burlaban del tipo que pedía perdón porque se equivocó en algo. Y hablando de Macri... Porque pues no hacen, el que hace se equivoca. Claro, el que hace se equivoca. Pero hablando además de Macri, este año es un año electoral, nos van a tirar con todo. Sí. Vos fijate que el kirchnerismo se proyecta, ¿no? Vos dijiste recién, si un kirchnerista te dice chorro, fíjate que tenga todas las cosas, ¿no? Fíjate que tenga la billetera, el teléfono. Y nos van a tirar con lo que nos tiran siempre. ¿Quién es el enemigo fabricado, este hombre de paja, como se le dice en el mundo de las falacias lógicas, que construye el kirchnerismo para pegarle a la oposición? ¿Son ellos o la dictadura, la extrema derecha, el golpe militar, Videla? ¿Te acordás en 2015, cuando empezaba a medir bien Mauricio Macri en las encuestas? Y había un relator de fútbol que decía que iban a volver los vuelos de la muerte. Para que no sepa qué eran los vuelos de la muerte, eran los militares arrojando, al agua. Gente al Río de la Plata, después de torturarlos, etcétera. ¿Y quiénes son los que siempre simpatizaron con Hitler, Franco, Mussolini? ¿Quiénes los recibieron acá? Putin, Maduro. ¿Y qué estaban haciendo muchos de ellos durante la dictadura militar de los 70? ¿Qué estaba haciendo, por ejemplo, un emblema del kirchnerismo como Zaffaroni? ¿Qué estaban haciendo los que eran funcionarios de Santa Cruz? ¿Cuántos habeas corpus pidieron los abogados? El matrimonio Kirchner, abogados exitosos. Digo, y nos van a tirar con eso, ¿eh? Ahora los liberales somos la extrema derecha, somos los militares. Somos los golpistas. Somos los golpistas. Y sin embargo son ellos los que empujaron la salida de Ilia, de Frondizi, de la Rúa, de Alfonsín, casi de Mauricio, Macri. Pero te lo decía hace un rato también, en la cuarentena son ellos los que violaron los derechos constitucionales, los derechos humanos. Y para no irte tan lejos en la historia, el no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y hablan de golpistas. A los brasileros le dicen, los brasileños hacen kirchnerismo y a ellos le dicen golpistas no acatando un fallo. Bueno, vos fijate que dijeron que si gana Macri o Milei o algún opositor, seguramente hay que garantizarse de que no haga algo como lo de Bolsonaro. Y yo me preguntaba... o si perdían Macri, Milei o Bullrich, van a tomar una actitud parecida a la de Bolsonaro. Y yo pregunto, en realidad, la actitud parecida a la de Bolsonaro... En la que tenemos todos los días en el 9 de julio. No, y la tomó Cristina cuando no entregó el bando. También. O sea, de eso las 14 toneladas de piedra también, claro, el pibe mortero. Claro, pero eso no es tomar el Congreso, ni tomar las calles.
No. Ellos pueden. Porque son el pueblo. Porque ellos son el pueblo. Porque ellos son el pueblo. Nosotros somos los malos. Mira, yo hace mucho tiempo, y te diría que en una de mis primeras intervenciones, enfrentándome al kirchnerismo, yo le dije, muchachos, vayan entendiendo que ustedes no son el pueblo, nosotros somos el pueblo. O sea, nosotros somos el pueblo. Tenemos que volver a adueñarnos de esa bandera. Nosotros, por parte, te digo una cosa, sin hacer demagogias ni volverme populista, es una gran concepción en el pueblo. Hay que reivindicar la idea del pueblo. Nosotros estamos compuestos por un montón de pequeños pueblos. Totalmente. Y eso es lo que nos hace grande, además, por la diversidad y lo grande y lo federal de la Argentina. Entonces, nosotros somos el pueblo y venimos a representar los valores de ese pueblo. Familiar, familiero, amiguero, simple, austero, tradicionalista. Nos gusta el asado, el amigo, el mate, la cosa, el compartir. Sí, claro. Ellos son los antipatria, ellos son los poco democráticos, los antirrepublicanos. Pero Robert, si ellos fueran el pueblo, no necesitarían comprar a la gente con un chorizo, con una bicicleta, con una heladera, llevarla en micro como si fueran ganado. Es que les encanta la guita, pero ahí está la trampa, lo peor de todo, que esos tipos son los más avaros, los más angurrientos que he conocido en mi vida. Están todo el tiempo, la conversación con ellos no puede girar en otra cosa que no es en torno de la guita. Supuesto. No hablan nunca de proyectos ni de ideas, nunca tuvo un debate con un kirchnerista donde pudiéramos hablar de un tema central. Siempre están en el mangueo de la guita, en la pelea de la chiquitita, la plata, la cuánto se llevan. Es complejísimo tener discusiones así. Vos sabés que hace poco vi un segmento en el aparato goebbeliano de propaganda kirchnerista, disfrazado de canal de televisión, que se llama C5N, y uno de estos mobileros, que tampoco, pobrecito, es ayudado por la cara, la naturaleza no fue muy benigna con este hombre, le preguntaba a la gente de a pie, ¿no? A los ciudadanos de a pie, a quién iban a votar en 2023, ahora. Y claro, como no les gustaba la respuesta que le daba el ciudadano de a pie, el verdadero pueblo, ¿no? La gente común, entonces retrucaba diciendo, bueno, pero por ejemplo, yo digo, ¿a quién vas a votar como presidente? Y yo pongo que te digo a Roberto García Moritán. ¿Sabes lo que le preguntaba al tipo? Le pone el micrófono, ¿y qué te dio Roberto García Moritán? Claro. ¿Cómo que te dio? Pero aquí hay un concepto. Nosotros siempre tenemos que tratar lo que pasa es que el concepto de transparencia no es un valor en sí mismo, entonces por eso a nadie le importa, pero es como yo pretender hacer las elecciones acá adentro. Si vos querés ser gerente, yo quiero ser gerente, que voten los empleados. Claro. ¿Quién le paga el sueldo a los empleados? Claro. ¿A quién van a votar? Claro. ¿A quién crees que van a votar? Entonces, está todo muy viciado. Bueno, ¿no? Formosa funciona así directamente. Pero olvídate, es el 96% del gasto público de la coparticipación. Claro. O sea, le dan 6.5 veces lo que ellos generan. Claro. O sea, así no hay ningún tipo de incentivo a hacer otra cosa que preservarse en el poder, claro, y impidiendo que se desarrolle el sector privado, ¿no? Y después la culpa de que no hay agua potable en Formosa es culpa de la Ciudad de Buenos Aires, que recibe 11 de cada 100 que genera. Entonces hay una descomposición de sentido común que es brutal y que también nos funciona como cepo al crecimiento. Total, y vos fijate que está la pérdida del sentido común, que se habla de políticos que te dan, ¿no? Y esta estupidez de que el Estado, lo que te da el Estado es gratis, y hay gente que no entiende que lo que el político, entre muchas comillas, entre todas las comillas del mundo, te da, es algo por lo que estás pagando. El otro día... Pero déjame ahí hacer un agregado a lo que vos decís. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que en la Ciudad de Buenos Aires no se pudiera decir más que algo es gratis. Perfecto. Un recital de la Mona Jiménez, perfecto, pagado con el esfuerzo de los trabajadores. Y aclaremos una cosa para que nadie nos corra por el liberalismo. No es que están prohibiendo que se diga que algo es gratis, es que es mentira que algo es gratis. Mira, el otro día esta referente, entre muchas comillas, no, es una referente feminista, de izquierda, kirchnerista, todas las etiquetas que están de moda o que estaban de moda hasta hace poco, preguntó en la red social Twitter por qué había liberales que elegían la educación pública, por qué había liberales que, por ejemplo, iban a la Universidad de Buenos Aires. No entiende que la están pagando, ¿entendés? Es más, la estás pagando desde antes de ir a la universidad y la seguís pagando después de haber terminado la carrera. No es gratis. Un liberal o cualquier persona, cualquier ideología, puede y tiene todo el derecho del mundo de acceder a la salud pública, a la universidad pública, porque la está pagando. La razón por la cual el que puede se va a una institución privada, ya sea que tenga que ver con la salud, con la educación, es porque, por lo general, lo que es público está bastante diezmado. Y esto que vos estás planteando nace de otro problema, que es
la adquisición de derechos. Mm. Cuando alguien dice un derecho, cuando hablan de derechos adquiridos, el problema de trasfondo de esa idea, que parece genial, porque un derecho adquirido parecería ser que es un avance en humanidad de una sociedad, en definitiva lo que te quiere decir es, yo tengo derecho a que otro me lo pague. Claro. Mi derecho adquirido para determinada cuestión, a mi casa, mi educación, mi salud, mi lo que fuere, es mi derecho a que lo pague un tercero por mí, ¿no? O sea, la utilización también de definiciones, como veníamos diciendo, y conceptos que a priori debería a todos generarnos un desarrollo, o sea, una dirección de un país mejor constituido, en definitiva, es un concepto que termina generando también grandes divisiones, sobre todo cuando tenés una sociedad, como decíamos recién, que no sabe decir gracias, porque si vos fueras lo suficientemente agradecido para reconocer que tu educación, tu salud, tu casa, tu alimento, todo lo que corresponde, y muchos estamos muy orgullosos también de poder dar, viniera con el esfuerzo adicional por el agradecimiento que se tiene al esfuerzo que está haciendo un tercero, sería una cosa, pero encima te terminan tratando de convertir en el enemigo, ¿no? Hay como una idea muy compleja. No, vamos a tener que hacer un laburo enorme para... Bueno, yo creo que ya hemos permeado el sistema, hemos permeado la cultura, pero tenemos que hacer un cambio cultural urgente. Yo que estoy muy activo en las redes veo comentarios, por ejemplo, de gente con la cabeza comida por el populismo de izquierda, que por ejemplo no entiende por qué tiene que pagar un alquiler y se ofende. ¿Por qué tengo que pagar por donde vivo? No lo comprenden. Y lo mismo pasa, y te debe pasar a vos, ¿no? Con el rol del empresario. O sea, vos acá te rompes el lomo, invertís, ponés la que no tenés para poder invertir en un proyecto que en definitiva hace que haya trabajo, hace que haya consumo, y tenés a todas estas ideas retardatarias que ya fracasaron, que ya se probaron, y un montón de gente diciendo que el obrero no necesita del patrón, sino que el patrón necesita del obrero. Si fuera tan fácil, muchachos, a ver, los obreros y creen Microsoft. O sea, no entienden, claro, no entienden el proyecto, la inversión que por supuesto que nos necesitamos todos mutuamente. Y todo lo que a ellos los mantiene está pagado con los impuestos de nuestra inversión. Pero o sea, claro, es ridículo por donde lo quieras ver. No tiene mucho análisis. No hay espacio para análisis. No. Pero hay una reivindicación de valores. Yo creo que muchos dicen qué lástima o qué fuera de tiempo porque le viene bien al kirchnerismo que la Argentina haya salido campeón. Yo creo que lo contrario. Y sobre todo, y con un dato bien concreto, puesto el moño, sí, totalmente. Cuando la selección argentina no fue a la Casa Rosada, ¿no? Y le quiso quitar sí, la parte política del medio. Sí. Pero además... Fue el último gol de la Argentina ese. Eso fue un golazo. Sí. Que no se hayan prestado al juego de la política me parece espectacular. Pero por sobre todo porque esta era la selección de los valores, ¿no? Sí. La selección que había tenido momentos difíciles, donde su liderazgo había sido muy criticado, injustamente maltratado, y que a pesar de un montón de adversidades y que todo parecía que le estaba saliendo mal, logró recomponerse con mucha humildad, trabajo y esfuerzo y terminar convirtiéndose en los campeones del mérito. Total. Y desbancado Messi de una vez por todas a los valores también muy añejos de un Maradona, al que todos admiramos como futbolista, pero queríamos una renovación de virtuosidad. Total. Messi representa mucho más la Argentina que se viene que Maradona. Messi es el símbolo o el ícono, yo lo dije hace poco en un editorial, que la Argentina necesitaba, el ídolo deportivo que necesitaba, que venía a reemplazar a Maradona, que yo creo que los valores de Maradona ya quedaron viejos, no son los que la Argentina necesita, y creo que lo que representa Messi, que es un ídolo mucho más sano, un ídolo mucho más, con valores mucho más sólidos, sin escándalos, es lo que quizás sea un aviso de lo que se viene, ¿no? Ojalá sea eso. Y además fíjate que la mejor versión de Messi la encontramos en un Messi maduro, más generoso, menos protagonista. Sí, claro. No era el Messi de dásela a Messi, necesitamos que pase por Messi. Era el Messi de la distribución, del aparecer en los momentos estratégicos, del compañerismo, del juego en equipo. De la mezcla de generaciones que da lugar a la juventud. De la buena distribución, de la verdadera, ¿no? Porque ahí todo es mérito. Estaba hablando de la distribución del 5, no estaba hablando de la distribución de Por supuesto, no va a distribuir sus piernas para que los otros jueguen igual. Solo los kirchneristas podrían haber interpretado que estamos hablando de plata en ese momento. A mí me gustó mucho el momento porque es previo
a este año que yo estoy seguro que los libros de historia van a hablar del año 23 como el año de la recuperación de muchos de los valores de la Argentina. Va a ser un proceso largo. Son 2 generaciones que tenemos que recuperar, que están muy fuera del sistema, y no hablo solamente económicamente, sino hablo... No, por supuesto, culturalmente. Cultural. Y Messi va a ayudarnos en la construcción de una narrativa que sea de llegada a todos los segmentos sociales, a todas las generaciones, muy útil. Él va a terminar siendo un actor muy, muy importante para todo esto. Ese nuevo ícono, Robert, vos pensás que a Maradona han llegado a compararlo con Dios, lo cual para mí es un delirio. Vos fijate que algo muy reciente, cuando le fueron a decir Dios a Messi, ahora que ganó la Copa del Mundo, Messi dijo: yo no soy Dios. En todo caso, Dios me dio el talento para que yo juegue a la pelota. Creo que es lo que se viene. No, y de hecho, un tuit, yo subí un tuit de Messi haciendo referencia a una entrevista donde lo escuché decir que él nunca pretendió ser ni siquiera el mejor del mundo. A él le interesa mucho más su familia, sus amigos, sus valores, ¿no? La cosa simple que esa idea de compartirse, incluso hasta como le dicen muchos mesías, ¿no? Él le escapaba un poco. Es verdad. Es el mejor de todos, ¿no? Y de eso no te lo puedes escapar, tienes que asumir esa responsabilidad y ponerte la cinta de capitán y para adelante. Pero... Ni hablar. Bueno, es un lindo tópico para ir cerrando esta charla, la verdad. Para cerrarlo con una sonrisa. Sí, total. Entre tanto, ¿no? Una buena alegría y que puede ser así, ¿no? Puede llegar a marcar, por lo menos desde lo cultural, desde lo icónico, lo deportivo. Llegó un nuevo ídolo que justamente corta con esta idolatría. Bueno, nace un nuevo ídolo que justamente reniega de la idolatría, y es capaz lo que necesitamos también. Basta del culto a la personalidad, basta de pensar que un futbolista es un dios, basta de pensar que este dios tiene que ser kirchnerista, tiene que ser adicto, tiene que ser, ¿viste? Ojalá sea también una profecía de los tiempos que se vienen en términos de valores, ¿no? Definitivamente. El año que viene, yo creo que... todavía no asumo que estamos en el 23. Bueno, el año empieza capaz en marzo. En marzo, abril. Sí. Este año tenemos la enorme oportunidad, de verdad, y repito, que va a quedar en los libros de historia, de reconfigurar los valores de la Argentina. Me parece que Messi y muchos otros nuevos grandes comunicadores van a terminar quedando en la historia como tipos que terminaron empujando la balanza hacia la idea de la libertad, pero del sentido común y de los valores éticos y morales. Yo estoy muy entusiasmado con lo que viene, muy entusiasmado. Quiero gestiones eficientes, pero también quiero gestiones honradas, honestas, con gente buena que venga a servir al ciudadano, que vengan a servir a la gente de verdad, a solucionar los problemas. Hace muy poquito tuve una discusión muy fuerte con un ministro que me decía: hay cosas que no se pueden resolver. Para mí la grieta que se viene es entre todos los que capitalizan de la miseria y quieren que la cosa sea igual, y todos los que venimos a empujar a cambiar la cosa y a resolver los problemas de la gente. Seguro que todo se puede resolver. Yo tengo el mismo optimismo que vos, la misma esperanza que vos, y creo que también igual tenemos que transmitirle y comunicarle a la gente, y de paso terminar con este cortoplacismo que existe en este país, ¿no? Que esto nos va a llevar muchísimo tiempo, va a ser una lucha de años, de décadas. Sí. Yo no sé si vamos a ver los resultados, probablemente algunos sí. No, sí. Algunos sí. Hay algo que tiene fantástico la economía, que es que del momento que vos empezás de forma sostenida, en el espiral de construcción positivo hacia arriba, los efectos del bienestar son multiplicadores y se ven en el ánimo de las sociedades. Con lo cual, con muy poco creíble, sostenido, bien administrado, con valores y buenos ejemplos, vamos a ver cómo la Argentina empieza a despegar. Ojalá, y bueno, y seguir con la lucha de los valores, no bajar nunca los brazos. Hay que hacer una renovación cultural importantísima, y bueno, nos toca ser parte de ese cambio. Y la diferencia que yo creo que tenemos con la generación anterior es que nosotros tenemos unas pelotas de hierro que ellos no la tenían. Que nosotros estamos dispuestos, a diferencia de, creo que vos hiciste la referencia de la biela, de que los que antes criticaban desde la biela tomándose un café, esta nueva generación sale a la calle y se pone a la par del que está dispuesto a enfrentar, a llevar la batalla cultural, también en el terreno más incómodo. Sigamos por este camino y bueno, lo mejor para este 2023. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a encontrarnos mucho, porque compartimos la misma lucha. Querido.
Muchísimas Un gracias. placer, gracias a vos.